Bien. Hubo una sonrisa en mi rostro porque estuvimos como media hora para que esto conectara antes de la reunión. Y ayer hacer esto lleva un poquito de tiempo, entonces que no salga es como que decís tanto tiempo perdido. Gracias Pablo por el tiempo de las canciones, los músicos, Anderson ahí, Chris. En un momento Anderson tenía como 2 computadoras a la par, estaba rodeado ahí, pero Dios es bueno. Seguimos en este estudio de la carta de los Colosenses y lo bueno es que Dios nos habla. Y nadie de los que estamos acá ni de los que nos paramos acá adelante somos dignos de algo tan santo, pero Dios así aún los quiere usar. Como bien vemos, estamos en la segunda parte de la carta a los Colosenses y ya nos estuvieron ministrando bastante acerca de lo que era estar resucitados en Cristo, y el domingo pasado Anderson nos compartió todo lo que nos ordena el apóstol referido a nuestra vieja naturaleza, la orden del Espíritu Santo a hacer morir esas cosas en nosotros, que son inertes a nosotros, siempre van a estar ahí, siempre van a estar adentro nuestro, hasta que seamos transformados por completo. Pero también vimos que Cristo es eso que está entre medio de los versículos del 5 al 11 a lo que vamos a ver hoy. Y por esa razón es por la que podemos vivir lo que hoy el apóstol nos va a exhortar y su Santo Espíritu. Así que comencemos. Lo que vamos a ver hoy más o menos lo vamos a dividir en 2 partes. El apóstol nos empieza hablando una vez más, recordando nuestra posición en Cristo. Estuvimos trabajando mucho acerca de eso en Efesios. Los primeros capítulos en Efesios, todo el tiempo el apóstol nos recuerda a todos nosotros lo que ya somos en Cristo. Y es una frase que se usa como 13 veces en esa carta. Todo lo que tenemos en Cristo, cómo ya estamos en Cristo, cómo Dios nos ve a través de Cristo. Y es un poquito eso lo que vamos a ver hoy. Empieza la mitad de un versículo y después todo lo otro es lo práctico. Lo bueno de esto es que no es casualidad que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo siempre empiezan hablando desde la posición que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, para luego llegar a la práctica, porque si fuera al revés sería imposible. Entonces lo único que es posible es desde una posición en los lugares celestiales a luego hacerlo nosotros y vivirlo nosotros. A modo de introducción, un lugar frecuente donde caemos la mayoría de los creyentes en momentos de ataque personal, pruebas de Dios, crisis emocional, enojo o dolor es olvidarnos fácilmente de quiénes somos y a qué fuimos llamados en Cristo, cuál es nuestra posición eterna e inmutable en Cristo y cuál es nuestra identidad en Cristo. Y a veces olvidamos que ya somos hijos y el hecho de ser hijos nos pone en un lugar celestial. ¿Por qué esto? A ver si hacemos un poquito de memoria, si estamos prestando atención a los estudios los domingos. ¿Cuál era el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Colosenses? Puse 1, 2, 3, si no contestan rápido sigo, pero para pensar. Varios motivos hay por el cual el apóstol escribe esta carta, pero ¿cuál es el motivo principal? ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Colosas? Reprobados. Ya no puedo decir a febrero porque estamos en febrero, así que no sé, a julio, diciembre. Parte de lo que estaba pasando y fundamentalmente era un ataque en falsas doctrinas de los gnósticos, sobre todo haciendo dudar la deidad de Cristo como Dios. Y eso saca un montón de cosas. Pero los gnósticos en la iglesia en Colosas y alrededores estaban haciendo dudar de la fe de estos hermanos. Ante las falsas doctrinas que hacían dudar la fe de los colosenses y su identidad en Cristo, el apóstol comienza esta segunda sección de la carta en el capítulo 3, recordándoles su nueva posición en Cristo a los que ya son de Cristo. En los primeros versículos vemos estas frases: arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde estamos ya resucitados y escondidos con Cristo en Dios. Y también veíamos en Efesios, hace unos cuantos domingos atrás, esto que Cristo ya hizo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, a razón de estos ataques y de estas falsas doctrinas que pueden hacer dudar la fe de los que no están cimentados en Dios, el apóstol, antes de llevar a la parte práctica de la vida del creyente, una vez más les recuerda dónde estamos ya en Cristo.
Entonces vemos eso en el versículo 12, que lo que vamos a tratar hoy es del 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces nomás en esta frase tan corta vemos tres cosas que ya están pasando. Una vez que llegamos a Jesús, somos escogidos de Dios en Cristo, somos santos de Dios en Cristo y también somos amados de Dios en Cristo. Y vamos a ver un poquito cada cosa. Escogidos de Dios, este término es un calificativo característico que se le atribuye a los creyentes. Y aparecen varias citas, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos recuerda a todos donde él predicó y compartió el Evangelio, ustedes son escogidos. Pero lo importante es que este acto de elección por parte de Dios revela el acto divino, una intervención divina que se hace entre los hombres para el llamamiento de Dios a salvación, la cual se alcanza por gracia. Eso también lo estuvimos estudiando. Entonces somos escogidos, llamados a salvación por su gracia. Ya vimos en la carta a los Efesios que el creyente fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, eso está en el capítulo 1, o sea, desde la eternidad, con un propósito. No es que fuimos lindos y Dios nos escogió, Él nos escogió con un propósito. Y el mismo versículo dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y también en la segunda carta a los tesalonicenses el apóstol profundiza la descripción de este propósito. Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero resumiendo esto, fuimos escogidos para salvación, para ser santos y para alcanzar la gloria de Cristo. En segundo lugar, santos de Dios en Cristo. Y a consecuencia y producto de ser escogidos es que también somos separados, santos, apartados de Dios en Cristo y para Cristo. Eso es lo que quiere decir la palabra santos, apartados para Dios. El apóstol le recuerda a los colosenses y a nosotros que producto de ese acto divino de elección y transformación por la regeneración del Espíritu, debemos vivir una vida diferente a los que son del mundo. Y acá entra el desafío para todos nosotros. Ni el que tenga más años en el Evangelio, por viejo, el que sea más jovencito, puede perder de vista esto. Vivir una vida diferente a los que no tienen a Cristo. Así como la esencia de Dios es amor, y eso está en 1 Juan capítulo 4, versículo 8, también la esencia de Dios es santo. Estamos estudiando Levítico los miércoles, están invitados. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, a consecuencia de eso, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y también este versículo sabemos que Pedro lo cita en sus cartas. En Cristo, Dios nos hace como Él es, santos. Pero para nosotros, que somos pecadores redimidos por su sangre, que podamos entrar a ministrar a un Dios santo, primero debemos vivir santidad. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8, pues la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el plan de Dios es vuestra santificación. Y acá detalla, y esto es fuerte, que os apartéis de fornicación, todas cosas prácticas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, interesante, no desecha al hombre al que te está compartiendo esto, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cosas prácticas a las cuales Dios nos llama. Y en tercer lugar, somos amados en Dios, en Cristo. Y esto se explica así: Cristo es el Hijo amado y en Él el Padre nos ama. Como ya vimos, a los que estamos en Cristo, ese amor que el Hijo recibe de parte del Padre viene hacia nosotros. Sería algo así como por extensión. Es interesante también recordar que 2 veces en el ministerio de Jesús en la tierra, el Padre se manifestó de forma audible, de forma de que todo el mundo, creyente o no creyente, escuchara la voz de Él desde el cielo.
En la transfiguración, Mateo capítulo 17, y en el bautismo de Jesús. Y en los dos momentos dice exactamente las mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al estar posicionados en Cristo, en quien es eternamente amado por el Padre, el amor direccionado al Hijo se hace extensible por comunión a todos los que estamos en Él. Si no estás en comunión con Jesús, es difícil poder vivir y ver y notar de cerca ese amor, por más que ya lo tengas. A veces tenés un tesoro tan grande que no lo querés usar, pues el amor de Dios, si estás en Cristo, ya está para ti. Solamente que tenés que apreciarlo y valorarlo. Dios te ama. Este amor se ve reflejado al máximo en la entrega y en el sacrificio del Hijo, en obediencia al Padre. Y hay 3 versículos que conocemos muy bien. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una exhortación para nosotros, maridos, oído, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quise evitar el pasaje que viene después, por eso le pedí a Pablo adelantar, porque me tocaba para el 16, pero el 16 toca casadas, están sujetas, y bueno, quise evitar esa parte. Y el último versículo, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en conclusión de todo esto, al ser escogidos, santos y amados, el Espíritu Santo ahora nos exhorta por esta razón a vestirnos con vestiduras espirituales que demuestren y evidencien al mundo lo que ya somos en Cristo. En consecuencia de lo que somos en Él, ahora tenemos que demostrar. Y eso es lo que está en la segunda parte del versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y vamos hasta ahí porque hay mucho en esas pocas palabras. Ahora, ¿qué son estas vestiduras? Bueno, como leímos recién, en primer lugar, entrañable misericordia. Literalmente desde lo profundo, desde las entrañas, de lo más íntimo nuestro. Este término nos habla acerca de una misericordia que no es fingida, o sea, lástima. Hay mucho de eso, tristemente, y a veces entre los hijos de Dios. Hago que te muestro misericordia, pero te estoy mostrando lástima. Habla de un corazón compasivo, con pasión. 2 palabras que se unen, y esa compasión es por alguien más, no por mí. Es importante notar que Dios no nos está pidiendo que actuemos de otra forma a la que Él actúa cada día con nosotros. Y esto lo vemos en Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Tal vez no lo notaste, pero que hoy estemos acá en pie respirando con salud es por la misericordia de Dios. Y a veces esos detalles tan pequeños se nos escapan, pero hacen la gran diferencia. Sus misericordias se renovaron hoy. Grande es tu fidelidad. En esta entrañable misericordia se nos pide reflejar también el amor que Jesús tuvo por nosotros, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Luego de esta entrañable misericordia, otra vestidura, la benignidad. Para entenderlo mejor, es lo opuesto a la malicia. Y la malicia es el estado puro del corazón del hombre natural que no tiene a Cristo. La benignidad apunta a lo que es recto, justo, y también es capaz de favorecer a los malos e ingratos a nuestro alrededor. Dios hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. Esta es una cualidad propia del carácter perfecto de Dios, y eso lo vemos en el Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. La invitación que Dios nos hace es saber que Él es bueno. Humildad, ¿qué tema? Indica aquello que es bajo y no se levanta mucho de la tierra. Se compone de 2 términos, uno es ser pequeño o bajo y la otra es modo de pensar. Si los unimos, la humildad nos habla de una humillación de mente, para entenderlo mejor, algo así como modestia.
humillación de mente voluntaria. En Cristo vemos nuestro ejemplo y conocemos muy bien este pasaje. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, una decisión, que se despojó a sí mismo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Algo de la palabra de Dios y la humildad, Proverbios 16, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mientras que el orgullo es la esencia de todo pecado, la humildad es la esencia de toda bendición de Dios. Y está esta promesa de 1 de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cantamos: ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. El afán en el hombre causa muchas cosas indeseadas. Y a veces cuando queremos ver en 3 minutos, perdimos un montón de cosas que nos llevó años construir. Ansiedad a los pies de la cruz. Es un desafío para todos. Para mí este es un tema, siempre fue difícil. Todas estas cosas. Lo interesante es que son imperativos. Vestidos pues. Y todo lo que sigue después son más imperativos todavía. Parece que fuera tan fácil escribirlo y decirlo, pero vivirlo hay un abismo. Mansedumbre. Viene de la palabra griega proates y es un término que usa para referirse a un animal que ha sido domado. Un ser que tiene toda su potencia bajo control. La mansedumbre, en otras palabras, es poder bajo control. Yo creo que ya les hice la historia mía, las únicas 2 veces que anduve a caballo. Ya se las hice, ¿no? La audiencia se renueva, dicen los que saben. Con 15 años fui a Rivera, por primera vez, a conciencia, digamos, ya había ido de chico, pero fui a visitar, sí, por primera vez a mis primos en la campaña, y ellos se dedican al campo, y fue interesante porque vi cómo tiraban el lazo para agarrar al caballo más bravo, pero vino mi primo y me dijo: vení, ¿sabés andar a caballo? Y digo: por supuesto que no, vení, y me llamó a la más mansa de todas, un tipo inteligente. Y el Elías iba feliz con las 2 rienditas, me dijo: izquierda para acá, el bicho va para acá, derecha para acá, el bicho va para allá, haces así, el bicho para. Tirás así, él va caminando, le pegás un poquito con los pies y él va un poquito más rápido todavía. Hermoso, parecía que estuviera manejando, no sé, dirección hidráulica con un solo dedo. Para acá, para allá, hermoso hasta ahí. Con mi experiencia primera y exitosa, a los meses vamos a un campamento de jóvenes en Minas, cuando estábamos en Parque Valle con Kit, que por cierto mandó saludos y gratitud por las oraciones. Estuvimos orando por su salud, paréntesis aparte. Hay un caballo, un solo caballo, negro, y hay un campo enorme, y un arbolito plantado muy a lo lejos, y ese árbol era una coronilla. Pero era todo esto de campo y un arbolito allá. Y el Elías, reconfiado, se sube al caballo. ¿Para dónde va el caballo? Para el árbol. Yo digo: amigo, no seas malo. Y me acordé de todo, derecha, izquierda, nada, no funcionaba nada. Freno de mano, no tenía nada. Y el tipo más rápido, yo me quería bajar y sé que él entendía que yo lo estaba agitando y él más rápido. Y tal cual película, había una rama grande que salía y el bicho se tira por ahí. Ahí dije: me voy al piso, si nos matamos, nos matamos. Tiré la rienda. Y eso sí, fue bien tipo el zorro. No me caí, por la gracia de Dios, y el bicho dobló y después se enfiló otra vez para el establo. Pero lo interesante es que yo me confié porque sí anduve arriba de un animal manso. Y en esa confianza quise hacer lo mismo con otro, y ese animal no era manso. Y para entender mejor esta frase de la mansedumbre o esta palabra, es algo así, es como que tengo el poder para hacerte el mal. Si quiero, puedo hacerlo, pero no lo quiero hacer. Tengo el poder para hacerte mal. Si quiero, lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer. Si quiero, puedo hacer que ángeles bajen en esta hora y me libre de todos ustedes. Eso fue lo que dijo Jesús en su hora más difícil.
No en vano Moisés fue el hombre más manso en toda la tierra después de Cristo. Y lo estuvimos estudiando los miércoles. Y para mí acá pude ver realmente el porqué. Éxodo 32, después que Dios se enoja y que él también, por el becerro de oro que su hermano Aarón, el futuro sumo sacerdote, el primero y el recordado, el encumbrado, levanta con sus manos ese becerro de oro y luego se lava las manos y dice, no sé, yo tiré el oro ahí y se armó esto. Cuando ese hombre hace eso, él lo ve bajando del monte y venía con las tablas que Dios le había dado y las parte. Y la ira de él se enciende, la ira de Jehová mucho más. Entonces dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y ahí puedes poner tu nombre, mi nombre, el de todos. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y acá está lo interesante, y de ti yo haré una nación grande. La promesa a Abraham no se cortaba porque Moisés venía de Abraham. Y esa promesa iba a continuar. Pero Dios quería aniquilar a todo el pueblo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Qué hombre? Tomando suyo el pecado que él no cometió. Teniendo él el poder de decidir que todo el pueblo fuese exterminado por su pecado. Teniendo en sus manos la decisión y la respuesta frente a Dios, él dijo, vuélvete y arrepiéntete de este mal. Hablándole a Dios, cara a cara. Mansedumbre en su máximo esplendor. La siguiente prenda es la paciencia, tolerancia, y literalmente quiere decir persona de ánimo ancho. O sea, todo lo contrario del calderita de lata. O sea, como te prenden la mecha, ahí me identifico. Otro término que se usa en algunos pasajes de la Biblia, similar, igual, es la longanimidad. Y vemos mucho de esto en la Biblia. Pero en la Biblia hay dos instancias en que se nos requiere paciencia, o que esta palabra aparece en estas situaciones. Una para soportar las pruebas que Dios permite, y la segunda es para soportar a las personas difíciles, y a esto hace referencia a este versículo, que es lo que no va a llegar a lo que sigue después, en el versículo 13. Pero hay que reconocer que habemos personas que somos difíciles de soportar. Y si no miramos para adentro, es difícil, o más difícil aún. ¿A qué nos lleva esto? Versículo 13. Otra parte de esta vestidura, soportándoos, otro imperativo, unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Este unos a otros nos habla de que no es algo de uno solo, sino que nos involucra a todos. Es una relación de interdependencia. Y estas cosas están vinculadas al relacionamiento con personas, entre nosotros. Esta carta fue para los hijos de Dios, para los creyentes, no fue para el mundo. Fue para la iglesia en Colosas. Sopórtense y perdónense. Y no es una opción, es un mandamiento. Frente a los mandamientos de Dios tenemos dos opciones. O los obedecemos sin preguntar, o los cuestionamos todo el tiempo. Pero cuando cuestionamos los mandamientos de Dios, solemos al tiempo preguntar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Quizá hubo un mandamiento antes que no quisiste escuchar, que no quise escuchar. Y eso es algo que tenemos que revisar. Soportándoos y perdonándoos unos a otros. Esto involucra el roce con el prójimo. Hierro con hierro se aguza, así el rostro de su amigo con el otro. Y este roce es necesario para el crecimiento, sin evadir, sin huir. Eso es muy común de todos nosotros.
ante la primera de problema, no puedo enfrentar mi problema, no puedo salir de mi mirada y salgo. Soportar quiere decir sostener o llevar sobre sí una carga o peso, llevarlo con paciencia. Y ahí hay una construcción con unas grúas, que parece muy chiquito eso que está allá, pero ¿saben lo que pesa? ¿Alguna vez alguien acá pudo manejar una, creo que se llama tolva, no me acuerdo el nombre ahora? ¿Pudo agarrarla una de esas llena de hormigón en la altura? A mí me pasó. Cuando trabajaba en SACEM, en una subestación de UTE. A unos metros nomás, los arcos eléctricos armándose y desarmándose, vibraba todo por la corriente y por la electricidad que se sentía. En medio de eso, haciendo un muro de 12 metros de alto, eso lleno de hormigón, éramos 4. Y yo era el más chiquito. Si yo me colgaba de eso, me arrastraba. Es difícil soportar eso en esa altura. Y ahí hay como 1, 2, 3, 4, hay como 9 pisos, 8 pisos. Cuanto más altura, más difícil. Bueno, acá hay un profe de física, tema del péndulo, y yo eso no sé mucho, pero lo que tengo claro es que a mayor altura a veces hay cosas que son más complejas. Pero por otro lado también, están todas esas estructuras que cuando uno ve una construcción, a la vista no se ven. Y son las cosas que están soportando todo esto que nosotros estamos viendo. El yeso lindo, pintadito, lijadito. La cerámica hermosa que estás pisando. Todo esto está debajo. Y no es tan lindo verlo así nomás. Y soportar tiene que ver con eso. A veces te va a tocar hacer cosas que no querés hacer para que otras cosas sigan en pie. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En la voluntad del hombre no quería ir a la cruz. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tus estudios, en tu ministerio, vengan todas las ganas de dejar, pensá que si Cristo hubiese dejado el Getsemaní ahí, ninguno de nosotros estamos acá para contarlo. Soportando, aprendiendo, dice una canción, fue su camino a la cruz. Interesante. Pero este versículo no queda solamente ahí, ni soportándonos unos a otros, ni perdonándonos. Nos sube más la vara todavía, porque ya es tan fácil lo que nos pide. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que, igual que, así como, es un imperativo que lo compara al nivel de perdón de Cristo que tuvo con nosotros. Yo no puedo. Así de fácil. Pero si Dios nos pide esto es porque podemos en Él. Dios no nos va a pedir algo que estando en Él de todo corazón no lo podamos hacer. Es interesante que el modelo de oración que Cristo nos dejó como enseñanza, Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, perdóname como yo perdono. Gracias a Dios que esto lo dijo Jesús. Pero la relación es esta. No pidas perdón si no sos capaz de perdonar. Hay 3 tipos de personas y en algún momento o nos identificamos con las 3, o con alguna, o con 2. Si no te identificás con ninguna, te felicito.
Una persona o la primera clase de persona, yo perdono pero no olvido. Quiero saber si realmente perdonó. Yo olvido pero no perdoné. Y eso es malinterpretar el dejar pasar por alto una ofensa. Porque para mirar un ejemplo gráfico es la cuenta del supermercado. Anótame esto, anótame esto, anótame esto, anótame esto. Cuando te vienen a cobrar tenés un chorizo así de deudas, que tenés que pedir otro préstamo para pagar ese, porque no te da. Y el concepto es, no tengas tus cuentas largas. El llamado del Señor es, venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuese rojo como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías. Y el común de la sociedad sin Cristo, y esto es hasta propaganda política a veces, que puedo entender por dónde va, pero no lo puedo compartir, ni olvido, ni perdón. Como nuestra sociedad está en esto, ni olvido ni perdón, así estamos. 50 años después, 40 años después, fracturados por algo que no se perdona. Y no digo olvidar, porque humanamente es difícil. Pero la comparación con Dios es, Él perdona nuestros pecados y los echa al profundo del mar y dice, ya no me acordaré de ellos. Y el nivel más alto de perdón es olvidar. Es como 3, 4 pasos adelante de solamente usar la palabra perdón a realmente hacerlo. La falta de perdón te esclaviza. Lo interesante es que destruye los puentes sobre los que uno mismo debe caminar. Yo tengo que llegar de acá hasta la puerta y hay un puente. Y mi falta de perdón es una bomba molotov que yo tiro así, no sé, o C4, la que quieran poner, y veo como el puente se destruye adelante de mis ojos y me pregunto, ¿cómo llego hasta ahí? Cuando ese puente ya estaba edificado. Y lo más triste de esto es que hace brotar raíces de amargura en el corazón, que algunas de ellas pueden durar toda la vida si no las atendés a tiempo. Y convivir con personas en este estado es difícil. No sé si has cargado alguna raíz de amargura en tu corazón por años, yo sí. Y cuando estuve sin soltarlo a los pies de Jesús, luchaba batallas que estaban rotundamente perdidas de antemano. La pregunta es si estamos perdonando entre nosotros, entre los demás. Los siguientes versículos 14 y 15, sobre todas estas cosas, como si fuera tan fácil, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, sobre cada prenda espiritual, sobre cada parte que acabamos de ver, la misericordia entrañable, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, cosas que ya son complejas para el ser humano en sus fuerzas. Dios nos dice, ponete el sobre todo, ponete el amor en gratitud. La gabardina esa fachera que ya no se usa más, que no sabías que había abajo, podía haber un gato igual, pero ibas con tu gabardina, la gorrita, un dandy así en la calle. Eso es la imagen. Sobre todo esto, vestite con amor. El vínculo, lo que nos une, lo que me hace llegar a ti, lo que hace que vos llegues a mí. Sin amor eso es imposible. Si hay vínculos rotos en tu vida, es porque falta amor. Y lo más triste, eso es una evidencia que falta Dios ahí, porque Dios es amor. Yo mientras que digo esto lo pienso, miren que no lo hablo de una superioridad porque no es así. Puedo pensar cualquier nombre que se me venga a la cabeza en esta hora, y quizá vos estás pensando en alguien.
Y me tengo que preguntar si estoy poniendo el amor de Dios, si estoy poniendo a Dios en medio. Y solamente vos podés contestar y responder esa pregunta. Si lo tenés claro, no esperes. Ahora, cosas prácticas que nos pueden servir en todo esto, porque está bueno hablarlo de algo teórico, pero en algo práctico, en nuestro día a día entre nosotros. Cosas que nos pueden servir, por ejemplo, reconocer, que eso es lo más difícil. Reconocer que no soy el mejor en todo y que no puedo hacerlo todo solo. Reconocer que no puede ser todo como yo quiero y reconocer que otros también lo pueden hacer y quizá mejor que yo. Reconocer que no siempre voy a tener la razón, y esto es lo difícil, aún con razón a veces es necesario callar. Y pongo a veces. Reconocer que necesito de los demás, reconocer que necesito ayuda. No sé si te identificás en alguna de estas cosas, yo me identifico en todas. Ahora, cosas prácticas que nos pueden servir en cambio de todo esto. ¿Puedo recibir ayuda? ¿Puedo escuchar el consejo? ¿Puedo aceptar ser corregido? Pudiendo hacerlo yo, ¿puedo darle la oportunidad a otro? ¿Puedo compartir lo que tengo? ¿Podemos estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Puedo celebrar los logros de los demás? Es fácil llorar con los que lloran, pero es difícil reír con los que ríen. Y ahí vemos la calidad de cristianos que somos. Che, Elías, me compré esta camioneta. Yo me compré la última. Yo me compré la 2024, 0K, y no te digo 2025 porque todavía demoró en llegar, pero ya la pedí. Está ahí. Pero no te pregunté eso, yo solamente te dije, mirá, me compré esta camioneta. Siempre lo mío es mejor. Puedo ser agradecido y sobre todo esto puedo disfrutar de la gracia, que eso nos cuesta un montón. Sigue diciendo el pasaje, versículo 16, me quedó una S ahí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, siguen los imperativos unos a otros, un relacionamiento mutuo, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y acá esto es bastante profundo y tan sencillo a la vez. Quería hacer algo con agua, pero iba a ser un enchastre. Porque fue algo gráfico que se me vino a la mente. Porque me pregunté por qué en abundancia. Porque si la palabra de Dios ya mora en mí, ¿por qué esto no cambia? Y es interesante que apunta al corazón. Que more, que habite, que nosotros podamos habitar en confianza cuando abrimos la palabra de Dios. Cuando abro la Biblia, que yo pueda decir, estoy en casa. Ese es el concepto principal. El problema es que a veces ni la abro. Ahora, ¿por qué en abundancia? Y no sé si se aprecia, pero lo iba a hacer acá y se me vino esto a la mente como para no hacer relajo. Eso negro que está ahí, que está más grande, y ahí están los pasos, ¿no? El primer paso, el segundo paso, el tercero, el cuarto y el quinto. Eso negro que está ahí es nuestro corazón, porque es lo que está hablando el pasaje, en vuestros corazones. Y así de grande al lado de la Biblia, o del lugar que tiene la Biblia en nosotros, es todo lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que Anderson nos compartió. Haced morir pues. Y vimos toda esa lista. Y ese es el lugarcito que le doy a la palabra de Dios en mi vida. Y vamos a poner un ejemplo, solo por poner un ejemplo. Vengo los domingos a la iglesia y no me pidas más en la semana. El miércoles no nos vemos, el sábado tampoco. No hago un devocional propio. No hago un discipulado, ni siquiera leo la tarjetita de la suerte. El versículo que a veces usamos, esto es tu versículo para hoy. El segundo lugar es cuando ya vengo el domingo a la reunión, vengo el miércoles a escuchar más de la palabra, pero hasta ahí, todavía no estoy teniendo un tiempo con Dios a solas. Y parece que se equipara al tamaño del corazón al espacio que le estoy dando a la palabra de Dios en mi vida.
Pero el tercer espacio es cuando yo ya, además de hacer todo lo que ya estoy haciendo, le agrego mi tiempo personal con Dios y empiezo a darle más tiempo al Señor y a la presencia de Dios en mi vida. Y cuando veo toda mi maldad y veo mi corazón, y cuando veo la abundancia de la palabra de Dios, veo que se empieza a gigantar. Y veo que empiezo a tener deseo de la palabra de Dios. Y veo que ya no me pesa leer un pasaje. Veo que ya en vez de elegir el salmo más cortito, empiezo a leer así de lejos el Salmo 119. Creo que, Pablo, estuviste haciendo canciones sobre el Salmo 119. Yo entero no recuerdo si lo leí, ahora. Pero estoy poniendo un ejemplo gráfico de lo que es. Ya el cuarto, estoy teniendo tiempos plenos de oración y estudio en la palabra de Dios. Ya mi vida se ha vuelto más sensible a la voz de Dios. Ya puedo salir del yo y puedo mirar por la necesidad del otro. Ya puedo ser fiel en el ministerio. Ya puedo ver que hay una necesidad que hay que suplir. Ya puedo ver que hay un lugar en el muro que yo tengo que ocupar para que el enemigo no entre. Y aunque no esté preparado, tomo la lanza y tomo el escudo y voy. Y ya el quinto, la palabra de Dios sobrepasó en abundancia nuestro corazón. Y gráficamente eso es algo para entender lo que el apóstol y el Espíritu Santo nos está exhortando a nosotros. ¿Por qué en abundancia? Porque la palabra de Dios es la única que puede limpiar nuestro corazón por completo. O al menos que eso que nos manda el apóstol a hacer morir no se note. Yo puedo vestirme con una camisa nueva, pero si mi camiseta que está abajo está podrida porque no la lavo hace años, no va a demorar mucho que mi camisa que está arriba empiece a tener el mismo olor. Por eso antes de vestirnos, Dios nos manda a hacer morir lo otro. Por eso en el quinto ya no se ve nada. Entonces vemos la necesidad de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. ¿Está bien? ¿Lo entendimos? Ahora lo interesante es de qué manera, porque no termina solo ahí el versículo. ¿Esto va a pasar solo? Si estoy solo yo con el Señor. ¿Esto va a ser a mi manera o a la manera de Dios? ¿Cómo piensan ustedes que es posible esto? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? Escuché algún tímido a la manera de Dios. Sigue diciendo el versículo, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. O sea, el plan de Dios es que alguien me edifique a mí y que yo edifique a otro en su palabra. Esto no es otra cosa que el llamado de Jesús en ir y hacer discípulos. A veces pienso que por momentos hemos confundido predicación con discipulado, quedándonos con un solo componente de estos dos, cuando ambos son parte del llamado de Dios y parte esencial de la extensión de su reino. Las dos cosas son necesarias y son ciertas y son llamados de Dios. Mateo 18 nos dice, id y hacer discípulos. Eso fue Jesús hablando a sus discípulos, a los futuros apóstoles. Discipulado. Pero el apóstol Pablo, a quizá su discípulo más cercano, o al que quizá más tiempo le dedicó, le dice antes de morir, predica la palabra. Y todos sabemos cómo sigue el versículo, a tiempo y fuera de tiempo. Vemos que las dos cosas son necesarias, predicar y hacer discípulos. La diferencia es que yo puedo predicar hoy, o cualquiera puede pararse y dar un mensaje que entienda de parte de Dios, pero el hacer discípulos lleva a involucrarse con la gente. El hacer discípulos lleva a bancarte cosas que no están buenas. Un ejemplo gráfico de hacer discípulos es, que no tiene nada que ver, quizá, con la imagen que nos pueda venir, pero es David tocando el arpa frente a Saúl. David fue a hacer lo que el rey le pidió, en todo sentido, pero no se libró de las lanzas de Saúl. Y a veces hacer discípulos es, Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte, pero antes que cante el gallo, me vas a negar. Eso también es hacer discípulos. Por eso la tarea pastoral no es sencilla, y ya les di el ejemplo de la ovejita que me tocó sacar del tajamar, pero fue algo muy gráfico.
¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿O qué nos quiere enseñar todo esto? No te aísles de aquellos que Dios puso delante de ti para enseñarte, corregirte e instruirte en su palabra. No sos menos que ellos, solo son un engranaje fundamental en el propósito que Dios ha trazado para tu vida. A veces pensamos que el ser discípulo de es como yo soy inferior a. Y después usamos la frase el alumno superó al maestro, ¿verdad? ¿No la han escuchado esa frase? La decimos con orgullo. Mirá, me toco todas las notas, mirá, te superé. Te aplaudo, te felicito, porque eso habla de mi trabajo, no del tuyo. Y lo interesante en esta relación discípulo-maestro es no dejes de rendir cuentas. Cuando dejamos de rendir cuentas, la autosuficiencia toma el primer lugar en nuestros corazones, causando grandes males. Y por experiencia lo puedo decir. Cuando en un lapso de mi vida no estuve pastoreado como necesitaba, mi vida estuvo en cualquier lugar. Fue mi responsabilidad, pero no tuve a quién rendirle cuentas. La Biblia una y otra vez nos da evidencia que la persona que no se deja pastorear está condenado al fracaso espiritual. Engañada por su propio corazón, pensando que va por buen camino, pero está escrito, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todos sabemos cómo empezó Saúl, ¿verdad? Todos sabemos el poder y la presencia de Dios que vino sobre él cuando Samuel lo ungió, ¿cierto? Todos sabemos la gran victoria que Saúl le dio al pueblo de Israel frente a sus enemigos. Pero en algún momento la autosuficiencia le ganó y él ya se consideró capaz de ofrecer el sacrificio que solo Samuel podía ofrecer por orden de Dios. No rindió cuentas. No esperó al profeta, no esperó a su mentor, no esperó la voz de Dios. El otro día leía esto y lo convertí en una historia de Instagram, que a veces ves cosas buenas. En Instagram no existe la iglesia perfecta para aquel que no quiere ser pastoreado. Y es cierto, y lo podemos meditar tranquilamente. Sigue diciendo el pasaje, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, recordemos otra vez el objetivo de esta carta, la falsa doctrina. Entonces, conectando desde el principio el combate a la falsa doctrina, el combate a la deidad de Cristo y todo lo que somos y tenemos en Cristo, si conectamos todo desde el principio hasta acá, vemos que la mejor forma de combatir falsa doctrina que tenemos los creyentes no es solamente por medio del mucho conocimiento acerca de las Escrituras que podamos tener para rebatir cada argumento de los que confrontan nuestra fe. Sabemos que esto es un llamado de Dios. En 1 Pedro, está prontos para presentar defensa a todo aquel que lo requiera. Pero no alcanza con saber, porque Satanás también sabe, sino también mediante un testimonio que refleje o que sea reflejo y resultado de la sana doctrina que profeso creer. Y acá está lo práctico del pasaje que vamos trabajando. Testimonio que refleje esa doctrina que yo digo profesar. Y esto es lo más difícil. Y yo creo que es más difícil que ir, no sé, ser misionero en África, qué sé yo, que es el sueño de todo el mundo. Plantar 50 iglesias. Quizá plantaste 100 iglesias, pero si tu testimonio en algún momento no fue bueno, eso es difícil. Y te lo puede decir alguien que no ha guardado siempre su testimonio conforme a la palabra de Dios. Lo bueno de esto es que en Cristo tenemos abogado. Lo bueno de esto es que Dios es el que baraja y da de nuevo, no yo. Si pudiéramos entender un poco más fácil la confesión de pecados, nadie cargaría solo. Nadie. Testimonio, el mundo ve
juzga y no perdona. Y tristemente a veces no solo el mundo, sino nosotros, entre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque pensaba en la parábola del hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo nos muestra que el corazón pródigo no lo tenía aquel que volvió arrepentido, sino aquel que nunca se fue de al lado del Padre. Y en esto de soportarnos, de perdonarnos, de vestirnos de amor, dice la parábola que vino el arrepentido y el Padre le puso las mejores ropas, ¿verdad? Y que mató el becerro más gordo, ¿verdad? Y que le puso el anillo en su mano, ¿cierto? Por un lado puedo entender al hijo mayor, porque mientras que él se fue, alguien tuvo que seguir laburando. Pero por otro lado entiendo el corazón del Padre. Siempre te tuve acá. A tu hermano no. Hoy está conmigo. Hablando de esto del testimonio, es la razón por la que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, y hoy el Espíritu nos dice a nosotros, vístanse de misericordia, vístanse de humildad, vístanse de paciencia, sopórtense, perdónense, como Cristo lo hizo con cada uno de ustedes, a la manera de Él. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Podemos hablarle muy bien a la gente de Dios, pero ante todo la gente nos está mirando. Estoy seguro que nadie de los que se para acá habla desde un lado de que ya lo alcanzó, porque a veces es fácil mirar hacia acá arriba. Pero el desafío diario que tenemos todos, y cuanto más tiempo en el Señor, mucho más, es poder pedirle al Señor que nos ayude a vivir así. Que no sea solamente un conocimiento teórico, que está bien memorizar la palabra de Dios, sino pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. ¿Viste cuando vas buscando consejo y todos te dicen algo y llegás por 15ª vez a uno que te dice lo que querés escuchar, pero todos los anteriores te dijeron otra cosa? Y a veces ese uno pesa mucho más en la balanza que 50 consejos que te dijeron que no. Bueno, todos sabemos lo que hay que hacer. Solamente podemos pedirle a Dios que nos ayude. Y para cerrar, quizás esta pregunta nos ayude, lo que estoy haciendo, diciendo, el combinarlo, como dice este pasaje. ¿Puedo decir esto es en el nombre del Señor Jesús? ¿Puedo dar gracias al Padre por esto? Así cierra el versículo 17. Lo interesante es que todo esto es necesario para lo que sigue después. Y a veces queremos sujetarnos, amar, obedecer, servir y hacer, pero nos queremos saltear toda esta parte. Así que Dios nos ayude a poder seguir adelante y que Él haga su obra en medio de nosotros. Amén.